Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta tercera clase de la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de los temas que tenemos planificados para esta hora de clase. Bienvenidos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Lice. Dicen buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en el desarrollo ya de entrando ya prácticamente a la parte final de todo este proceso educativo. Les recuerdo una vez más que ustedes ya saben, para las personas que por haber circunstancias no han presentado tareas, hasta el día 30 de este mes tienen oportunidad de subir. El día 1 de julio, obviamente ustedes van a encontrar ya bloqueadas las tareas, pues hasta ahí se cierra todo este proceso educativo. Es que por favor hasta el 30 tienen oportunidad de presentar todas las actividades, todos los trabajos concernientes a este proceso educativo. Eso como un dato importante para que ustedes sigan presentando tareas y no se queden sin notas. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a hablar sobre un tema bastante importante. En la clase anterior y habíamos visto un poco sobre la Primera Guerra Mundial. En esta segunda clase, obviamente, vamos a ver sobre la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver América Latina y el mundo moderno, y hoy sobre todo vamos a ver los temas más importantes sobre esta segunda etapa, esta segunda parte negra de la historia correspondiente a la historia humana. Este segundo conflicto mundial, obviamente que generó bastantes pérdidas humanas, mucho más grandes que la primera. Cuando detonó la crisis bursátil con la presión de la moratoria Hoover, los países se olvidaron de los acuerdos suscritos en la Primera Guerra Mundial y cada uno buscó salir de la crisis por sí solos. Y efectivamente estallaron conflictos armados en la Sociedad de Naciones. No pudo manejar. Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente. Por otra parte, Alemania estaba inconforme con las limitaciones al rearme que le impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras que éstas le había trazado. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que le asignó la sociedad. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban a dominar Europa. Uno de ellos, el artífice de la Segunda Guerra Mundial, como fue Adolfo Hitler en Alemania, y quien lo apoyó también Benito Mussolini en Italia. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Eso es una parte importante del inicio de de este segundo evento bélico a nivel global. En cuanto al impacto de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que culminó en el año de 1945, repercutió en todo el planeta cuando intervino Estados Unidos. El hemisferio occidental se involucró directamente en el conflicto. Inicialmente con el abastecimiento de azúcar y petróleo, respectivamente, Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Luego Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y también mexicanos. En el marco de las operaciones Neuland, esto es Nuevo Territorio, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que estaban en esta etapa apoyando a Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, obviamente se organizaron dos frentes, dos agrupaciones de países. El primero, el país de los aliados y segundo, los países del eje. En los países de los aliados, obviamente estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba Francia, estaba Gran Bretaña, mientras que entre los países del eje estaban Italia, estaban Alemania y obviamente posteriormente también Lituania se incorporó a este proceso bélico. Ahí obviamente conformaron estos dos frentes que o posteriormente arrastrarían a otros países más a este segundo conflicto. En cuanto a las etapas de la guerra,
Las victorias del eje durante los años de 1939 a 1942. Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el Pacto Germánico Soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, con lo que Estados Unidos entró a la guerra. Los soviéticos resistían el avance de nazi en ciudades como Leningrado y Stalingrado, que estaban sitiadas. Uno de los eventos que obviamente incluso existen películas por ahí es justamente del ataque que hicieron los japoneses a la isla de Pearl Harbor, porque fue un ataque bastante fuerte y obviamente a partir de, el ataque de Pearl Harbor es lo que dio origen a las dos detonaciones en represalia por Estados Unidos con las bombas nucleares en Hiroshima y también en Nagasaki. En cuanto a las victorias de los aliados durante los años 1942 a 1945, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrocaron a Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945, se liberó a París y se cercó Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico y el 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945. Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki respectivamente. El terrible ataque hizo que Japón obviamente se rindiera de una forma indiscutible. Obviamente la devastación por este tipo de armamento nuclear obviamente generó bastantes estragos, no solo en estas dos ciudades, sino a nivel global. De ahí, obviamente, que la mayoría de los alimentos, la mayoría de los vegetales mutaron y de eso, obviamente, también se desarrolló con más determinación todos los procesos de evolución de las células hacia el proceso cancerígeno. En cuanto a la fundación de la ONU, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. Y en este aspecto, en junio de 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas la ONU, justamente para buscar que no se vuelvan a repetir estos conflictos. Pero por encima de esta organización, ustedes verán que en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, obviamente ya hemos estado escuchando rumores de una tercera guerra mundial a partir de la intromisión de los Estados Unidos en el conflicto israelí-árabe con Irán. Entonces son aspectos que también obviamente a la humanidad entera también tiene preocupada por estos avances bélicos que se siguen dando. Uno de los mayores aportes justamente al mundo de la Organización de Naciones Unidas ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para las relaciones entre naciones. Al igual que toda institución, la ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene 189 miembros. Sus objetivos son mantener la paz y la seguridad en el mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. La declaración de la Constitución de la ONU dice lo siguiente: puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a todos en general a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad y también al mundo. En cuanto a la lucha por la descolonización, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se dio un proceso de descolonización, especialmente en el continente africano.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia. A este proceso lo denominamos descolonización. La descolonización permitió que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno de estos países que se liberaron, así como rivalidades étnicas y conflictos territoriales, debido a que las distribuciones no se tomaron en cuenta en relación a la parte social de cada uno de los países y simplemente se trazaron fronteras y se mezclaron tribus o nacionalidades rivales y esto generó conflictos internos. En cuanto a las características del proceso de descolonización, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y los años 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en la que se llevó a cabo. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de la negociación. Por el contrario, la independencia de las colonias francesas estuvo marcados por terribles guerras como fueron la de Vietnam y también la de Argelia. En el caso de las colonias en África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas entre los grupos que antes convivían en una tensa paz bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada país y con luchas no siempre pacíficas sus propias reivindicaciones y también poder y control político de los territorios. Las ex colonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de estos países tienen importantes recursos, pero han debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización, que han hecho que en algunos casos se desarrollen como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos. Varios de ellos que se califican bajo la expresión de países del tercer mundo por su estado y nivel de pobreza. Luego del término de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló otro conflicto, pero con tonalidades totalmente diferentes, a la cual obviamente se determinó como la Guerra Fría. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden con los bloques opuestos encabezados por los Estados Unidos, sus aliados capitalistas de Occidente y la Unión Soviética a la cabeza de los países comunistas orientales. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde 1947 a 1991, periodo denominado Guerra Fría. Dentro de este proceso de Guerra Fría podemos mencionar los siguientes eventos que se desarrollaron. Primero, la división de Corea. Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy la península está dividida en dos estados. Uno es socialista al norte y otro es capitalista al sur. Es la división, por eso tenemos Corea del Norte y Corea del Sur, por estas características políticas que se fueron dando. La Revolución China, desde su triunfo en 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 60. La Revolución China influyó ideológicamente sobre los movimientos socialistas de Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible el socialismo real. En cuanto a la guerra de Vietnam, a inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia. Francia y Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. Perdió Estados Unidos la guerra de Vietnam y todos estos actos se dieron dentro de este proceso que fue la Guerra Fría. En cuanto a la crisis de los misiles de Cuba, en 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba.
El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla apuntando hacia Estados Unidos. Como represalia, en 1962 Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles que tras días de angustia y de negociaciones finalmente fueron devueltos a los soviéticos. Entonces ustedes verán el conflicto bélico, esa rivalidad que existe hasta nuestros días en relación a este proceso, a este conflicto, al control entre el capitalismo y el comunismo. Todos estos eventos se desarrollaron dentro de esta etapa que se conoce como la Guerra Fría, que inició en el año de 1947 y perduró hasta el año de 1991, casi obviamente contemporáneos a nuestros días. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay. Planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyeran a los partidos de tendencia comunista o socialista. Consolidó el apoyo a sus países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la URSS en cualquier estado latinoamericano. Esto le da a los Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban este tipo de acuerdos. El gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través de la cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica para el desarrollo y mejora de las actividades en los campos de la educación, la tecnología, agricultura y la vivienda. Esta dotación económica, entre comillas, porque todo pasa a nuestra deuda externa y al final nosotros somos quien terminamos pagando todo este proceso de endeudamiento y obviamente de generosidad que desarrolla los Estados Unidos, que después obviamente nos pasa la factura con intereses. Eso en cuanto a los temas importantes que hemos ido viendo en el transcurso de Y este tengo una proceso. consulta. Dígame, ¿Qué significa lobby? Lobby político. el lobby político significa una transformación moderna, un proceso en el cual obviamente les dan la política se presenta de una manera de manipular el pensamiento y de obligar a determinados países en menor escala, obviamente una obediencia. Cuando hablamos de un lobby político, obviamente hablamos de un tema en el cual se maneja desde un punto de vista estratégico a la política. Ah, ya, gracias, Lice. Ya. Continuamos y vamos a ver en esta segunda etapa, vamos a ver justamente qué eventos importantes en relación a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir viendo un proceso bastante importante en relación a esta este tema en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver todos los desastres, todas las atrocidades que se hicieron supuestamente en aras de construir una sola raza, en la cual obviamente se suponía que era una raza superior, la raza aria, dentro de estos procesos bélicos. Y vamos a hablar justamente de la Segunda Guerra Mundial y vamos a hablar cuáles son las características y vamos a ver qué fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 a 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte del mundo, especialmente a las potencias militares y económicas de aquella época. Se la considera la guerra más devastadora de la historia contemporánea,
debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y sus catastróficas consecuencias. Se estima que entre 40 y 60 millones de personas murieron durante este conflicto. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios: Europa, el norte de África, Asia Oriental y el Pacífico. En ellos se enfrentaron las tropas de dos bandos opuestos, los aliados y las potencias del eje, en un conflicto que afectó tanto a las fuerzas militares como a la población civil de los países involucrados donde se desarrolló este conflicto. En el contexto de la guerra se produjeron hechos especialmente dramáticos, como el asesinato masivo de personas en campos de exterminio o concentración y de trabajos forzados del nazismo, mayormente población judía, lo que recibió el nombre de Holocausto o Shoah dentro del idioma judío. Además, durante este enfrentamiento se utilizaron por primera y única vez en la historia de las armas nucleares, que provocaron la destrucción masiva de dos ciudades y la muerte instantánea de decenas de miles de civiles. Fue el caso de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En cuanto a los puntos importantes de este tema, en cuanto al inicio, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en 1939 a raíz de la invasión alemana a Polonia. Los bandos que se enfrentaron fueron las potencias del eje, conducidas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados encabezados por Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética y China. En el alcance involucraron a gran cantidad de países de todo el mundo y provocó enormes niveles de destrucción en Europa y Japón, incluido el lanzamiento de dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Víctimas dejó un saldo de entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y civiles. El fin de la Segunda Guerra Mundial se terminó en el año de 1945 con la rendición incondicional de Alemania en mayo y Japón septiembre, lo que aseguró la victoria de los aliados. Esto en cuanto a los puntos claves. En relación a los bandos que se enfrentaron, los dos bandos enfrentados en la Segunda Guerra Mundial fueron justamente las potencias del eje y los aliados. En las potencias del eje, conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios y estados títeres como Bulgaria, Hungría, Rumania, Finlandia, Tailandia, Eslovenia, Serbia, Croacia, Irak y Albania. Esta alianza se conformó con la firma del Pacto Anticominem, sellado en el año de 1936 a 1937, y el Pacto Tripartito en el año de 1940. Mientras que el bloque de los aliados estaba encabezado por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, junto a otros países y gobiernos como Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, el Reich británico y algunos países que participaron minoritariamente o apoyaron de manera diplomática. En cuanto a las características de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial tuvo las siguientes características. Fue la guerra más devastadora y de mayor alcance internacional de la historia. Enfrentó a las potencias del eje, encabezados por Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés, con los aliados liderados por Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Comenzó tras la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y terminó con la rendición de Alemania en mayo de 1945 y la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Se combatió en varios frentes que involucró principalmente los territorios de Europa, el norte de África, Asia Oriental, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Supuso la aplicación de nuevas tecnologías tanto para el armamento como para el transporte y las comunicaciones. Ahí nace lo que hoy estamos utilizando, el Internet. El Internet en primera instancia fue un modelo de comunicación desarrollado solo para el uso militar,
Posteriormente, los militares dieron de baja y obviamente un grupo de ingenieros estadounidenses obviamente transformaron todo esta estructura y obviamente las pusieron a disposición de la población civil y hoy tenemos esta gran malla de comunicación. Entonces, una de las características importantes dentro de las aplicaciones nuevas tecnológicas. Dentro de estos, obviamente, el transporte, las comunicaciones, como los radares, el sonar, los aviones, la reacción, perdón, las computadoras y también la bomba atómica. Provocó un número de bajas sin precedente alguno, que se calcula entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y civiles, además de una gran cantidad de heridos. Además, ocasionó la destrucción completa de ciudades de Europa y también del Pacífico. Incluyó la aplicación del plan nazi de exterminio de la población judía europea, que recibió el nombre de Solución Final y causó el Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración y exterminio a los que se sumaron otros grupos sociales que también fueron víctimas del nazismo. Como les había mencionado anteriormente en la clase anterior, los campos de concentración eran grandes complejos. No sé si de pronto alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ver algún documental y si no lo han hecho, los invito a ver en YouTube, en el cual obviamente pongan campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial y ustedes van a ver cómo los alemanes habían construido hornos, habían construido cámaras donde prácticamente a las personas les metían vivas a los hornos y les incineraban. Igual les encerraban en cuartos donde obviamente eran bombeados gas venenoso y obviamente morían por asfixia. Tenían pabellones donde eran fusilados y una serie más de atrocidades, de desmembramientos que habían sabido ellos practicar durante estos procesos en los famosos campos de exterminio, los campos de exterminio y especialmente esto se lo hizo a la población judía, pero también se los hizo a las personas que ellos consideraban vagabundos, a las prostitutas y otros grupos por considerarles un peligro para la sociedad que ellos supuestamente estaban construyendo al finalizar esta Segunda Guerra Mundial. Pues se supone que ellos eran una raza superior, eran una raza aria y que obviamente todas las razas inferiores tenían que ser exterminadas a nivel del planeta. Entonces fue una de las características fundamentales que tenían dentro de esta mentalidad los alemanes. Una de sus novedades más dramáticas fue el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, que provocaron la muerte instantánea de decenas de miles de personas y precipitaron el fin de la guerra. Esto como partes principales, etapas principales en cuanto a las características de la Segunda Guerra Mundial. En nuestra parte final de la clase vamos a ver un poco acerca de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1930 se produjeron algunos hechos que anticiparon el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico era de la Gran Depresión iniciada en 1929, que alimentó el descontento social y facilitó el ascenso político de movimientos nacionalistas que cuestionaban tanto los valores liberales y democráticos como el avance del socialismo. El nazismo llegó al poder en Alemania durante el año 1933 e impuso una política de rearme que vulneró las disposiciones del Tratado de Versalles firmado tras la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el líder italiano Benito Mussolini invadió Etiopía y junto a Alemania nazi apoyó al bando soviético en la Guerra Civil Española durante el año 1936 a 1939, lo que afianzó la alianza militar conocida como el eje Roma-Berlín. Esto en cuanto a esta determinación. El expansionismo alemán derivó en la anexión de Austria y los sudestes de Checoslovaquia en 1938. Los gobiernos democráticos del Reino Unido y Francia respondieron con moderación y aceptaron las anexiones con la intención de apaciguar a Hitler. Sin embargo, en marzo de 1939, Alemania invadió Checoslovaquia y en agosto firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética que le dejó el camino libre para invadir Polonia. Esos son en cuanto a algunos de los eventos que se dieron durante esta Segunda Guerra Mundial.
Señores y señores, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Hemos llegado a la parte final del desarrollo de la presente clase. Espero que hayan, haya sido de su agrado todos estos temas que son bastante importantes, saber qué es lo que sucedió durante etapas importantes de la historia, saber qué es lo que sucedió. Obviamente esto nos permitirá construir una ciudadanía de paz o avisorarnos como sociedades de progreso o futurista en el cual no necesitemos de la violencia para alcanzar las metas u objetivos. Es importante que no solamente a nivel de países, sino a nivel de la sociedad, a nivel de nuestro hogar, a nivel de nuestra comunidad, también desarrollemos, también busquemos soluciones pacíficas cuando se generen algún tipo de conflictos. Esto nos va a catapultar hacia una sociedad con un pensamiento diferente, con un pensamiento con características modernas. Señores y señores, les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases. Gracias, Buenas Lice. noches. Hasta Gracias, mañana. Lice. Linda noche, Lice.